Hola, ¿qué tal? Esto es el canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de Héroes de la Fe. Hoy vamos a hablar de Joseph Hart, que fue pues un hombre calvinista, independiente. Sus padres fueron calvinistas y bueno, pues él conoció las sanas doctrinas desde su niñez. Eso decía de sí mismo. Él nació en Londres hace 300 años. Estamos hablando de 1712 a 1768. Él se convirtió en pastor y escritor de himnos, siendo sus himnos más notables Venid pecadores pobres y desdichados. Un hombre hay, un hombre real, y cuán bueno es Dios, el que adoramos. Él tuvo, como les decía, padres calvinistas independientes y él dice de sí mismo que él absorbió las sanas doctrinas del Evangelio desde su infancia. Tampoco le faltaron los toques del corazón, los controles de conciencia, el arremetimiento de afectos, por el esfuerzo secreto del Espíritu de Dios con él cuando era muy joven, pero las impresiones no fueron profundas ni las influencias duraderas, dice de sí mismo. Fue educado en los clásicos, amaba la literatura y se le podía ver con la cabeza inclinada buscando comida entre los polvorientos volúmenes de los puestos de libros de Moorfields. De buen corazón pero muy nervioso, fue asiduo en sus estudios y pasó a enseñar los clásicos que apreciaba. Angustia. En 1734, a los 21 años, comenzó a tener serias preocupaciones por su alma. El espíritu de esclavitud me angustió mucho. Probó el ayuno, la mortificación de los deseos carnales, la estricta observancia de las ordenanzas religiosas, para ganarse el favor de Dios. Pero esto fue solo una reforma superficial. Recurrió a tabernas y teatros, recibió el apodo de Mr. Hershey de sus compañeros de bebida. Después de 7 años, una severa aflicción doméstica lo llevó a hundirse cada vez más en la convicción de la maldad de mi naturaleza, decía de sí mismo, la maldad de mi vida, la superficialidad de mi cristianismo y la ceguera de mi devoción. George Whitefield y John Wesley ahora estaban causando revuelo en el país con su predicación evangelística al aire libre. Hart todavía se llamaba calvinista y había escuchado a Whitefield, quien predicó regularmente en Moorfields desde abril de 1738 hasta que zarpó a América el año siguiente. En noviembre de 1739, Wesley predicó en Bristol a partir de Romanos 8. Declaró su creencia en la perfección en esta vida y la redención universal, y oponiéndose a la oposición calvinista. Este sermón se publica en 1740 como gracia gratuita. De hecho, de este ya hablamos. Afectó tanto a Hart en 1741 y publicó la irracionalidad de la religión. Argumentó que la razón espera que Dios nos acepte sobre toda base de nuestras buenas obras, mientras que la religión enseña que nuestra aceptación se basa en la justicia de otro, otorgada y dada libremente a mí, sin la menor consideración por mi propio mérito o mérito personal o desmérito. Él se declaraba abiertamente antinomiano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antinomiano, vamos a ver la definición exacta. Antinomiano bueno, miren, antinomia es el conflicto o contradicción entre dos leyes, principios racionales o ideas y actitudes. Entonces, bueno, pues él tenía un conflicto con algunas cosas de las que él veía en la religión. A esto se refiere en realidad. Y bueno, pero sus puntos de vista eran claramente antinomianos. Dijo, habiendo obtenido, como imaginaba por Cristo, la libertad de pecar, estaba resuelto a hacer uso de ella y pensé que cuanto más podía pecar sin remordimiento, mayor héroe en la fe era. Estas obviamente son las ideas que hoy se manejan dentro de lo que se llama la hipergracia. Más tarde confesó, cometí toda inmundicia con avidez. Hart publicó traducciones eruditas del griego de los autores clásicos, Fosíclides en 1744, Herodes en 1749. Sin embargo, su biógrafo Thomas Wright observa que durante este periodo, con toda su erudición, la Biblia era todavía un libro sellado para él. Todavía tenía algo que aprender que montañas de hebreo y océanos de griego eran capaces de impartir.
En el año 1751 marcó un intento de reformar un poco y vivir de una manera más sobria y ordenada, aferrándose a las doctrinas de la gracia gratuita y la justificación por la fe. Hart confiaba en su buen estado con Dios. Aproximadamente en 1752 se casó con Mary, 1726-1790, quien probablemente era la hermana de John Hughes, un ministro bautista que eventualmente sucedió a Hart en su púlpito. Hart reanudó la lectura de las Escrituras, pero no vio necesidad de muerte de Cristo. En 1744, Whitefield predicó en Plymouth. Su predicación afectó seriamente a Andrew Kisman, quien más tarde se convirtió en el amigo más devoto de Hart. En 1754, Whitefield invitó a Kinsman a ocupar su púlpito en el Tabernáculo de Londres, donde los padres de Hart lo escuchaban con alegría y con frecuencia lo invitaban a su casa. Whitefield regresó a Estados Unidos en 1755 y Joseph Hart se alarmó bajo su predicación inquisitiva y fue declarado culpable de sus pecados. Se desanimó por no haber experimentado ninguna revelación de Dios. Confianza. Entonces, mientras clamaba a Dios en oración, una voz parecía decirle: ¿eliges las revelaciones visionarias de las que te has formado alguna idea descabellada o te contentas con confiar en el misterio bajo y despreciado de un crucificado? Hombre. Hart, con mucha comunidad, tomó la última decisión. Fue disuadido de buscar nuevas revelaciones por el versículo que quedó grabado en su corazón. Lo que ya tienes, reténlo hasta que yo venga. Apocalipsis 2:25. La semana antes de la Pascua de 1757 tuvo una visita tan asombrosa, una visión de la agonía de Cristo en el jardín, que no sé bien cómo describir, decía él. Estaba perdido en el asombro y la adoración, y la impresión que causó fue demasiado profunda, creo, para ser borrada jamás. Fue sobre todo esto que hice la primera parte del himno sobre la pasión. Todavía no estaba en paz. Las convicciones bajo las que ahora trabajaba no eran como las convicciones legales que había sentido anteriormente, pero mucho peores, horribles, más allá de toda expresión. Me veía a mí mismo, dice Hart, como un pecador del Evangelio, uno que había pisoteado la sangre de Jesús y por quien no quedaba más sacrificio de pecado. Ahora recordaba profundamente el error de sus caminos antinomianos y advirtió a los demás: para los que dicen pequemos para que la gracia abunde, su condenación es justa. Esto es la respuesta a alguien que realmente vivió la hipergracia y se dio cuenta de su error doctrinal y de su falta de salvación al creer en la hipergracia. Asistió a Moorfields y conoció personalmente a Whitefield. Finalmente, el domingo del Pentecostés de 1757 se convirtió después de escuchar un sermón sobre Apocalipsis 3:10, predicado en la capilla de Moravia en Fetter Lane, Londres. Comodidad. Él relata esta experiencia: apenas había llegado a casa cuando sentí que me desvanecía, en una extraña ternura de afecto que me hizo arrodillarme ante Dios. Mis horrores se disiparon de inmediato y una luz y consuelo fluyeron en mi corazón como ninguna palabra puede pintar. El Señor, por su espíritu de amor, no entró de manera visionaria en mi cerebro, sino con tal poder y energía divinosa en mi alma que me perdí en un maravilloso asombro. Hart registra: las lágrimas corrían a chorros de mis ojos. De buena gana, entregué mi alma en manos de mi Salvador. Yacía llorando a sus pies, completamente resignado a su voluntad, y solo suplicando que yo pudiera, si Él se complacía en permitirlo, ser de alguna utilidad para su iglesia y su pueblo. Más tarde, él mismo escribió el himno A Man There Is a Real Man. Publicó la primera edición de los himnos. Este hombre es en verdad un hombre. Publicó la primera edición de sus himnos en 1759, enumerados en orden en que los escribió. Para 1825 había 23 ediciones, y muchas más desde entonces. Habría que seguir más ensayos. Su hijo mayor sufría ataques epilépticos. Su hijo Daniel murió con solo 3 años en 1763. Escribió este versículo sobre las providencias de prueba de Dios: el oro en el horno probado nunca pierde nada más que escoria. Así es el cristiano purificado y mejorado por la cruz. Para aquellos igualmente afligidos, prescribe la oración como cura. Si el dolor aflige o el mal oprime, si las preocupaciones distraen o temen la consternación, si la culpa se abatió, si el pecado angustia, el remedio está ante ti. Ora. Hart defendió enérgicamente las doctrinas de la gracia en su predicación en la capilla de Jewin Street, Independiente. Y sí, estaba incapacitado por enfermedad. Él hizo
su regla invariable. Dijo Augustus Topley: no permitir que un arriano, un arminiano o cualquier predicador defectuoso ocupe su púlpito. Su dicho habitual en esas ocasiones era: mantendré mi púlpito tan casto como mi alma. Espiritualidad. Solo queda uno de sus sermones. Está en Mateo 2.2, predicado en la mañana de la Navidad de 1767 y copiado en taquigrafía. Lamentablemente, todas sus cartas, excepto una, a su sobrino se han perdido. En esto, anima a su sobrino a resistir hasta el final y ser salvo. En cuanto a tus miedos de volver a caer, no son señales de que caerás, sino todo lo contrario, porque nadie se aparta de Dios mientras tenga miedo de apartarse de Él. A principios de 1768, la señora Hart cayó enferma y permaneció inválida. Joseph Hart también sufría mucho. John Hughes dijo más tarde a la congregación: ustedes son testigos de que les predicó a Cristo con las flechas de la muerte clavadas en él. En sus últimas horas confesó: me sé hijo de Dios y heredero de la gloria. Entró en la gloria en su casa de Strand el 26 de mayo de 1768 a la edad de 56 años. Sus restos fueron enterrados en Monkhill Fields junto con los de John Bunyan, Daniel Defoe y John Owen. Al funeral asistieron 20,000 dolientes y Kingsman pronunció su discurso. Los himnos de Hart, dijo un señor H. Blecher, son campos de diamantes. Brillan con grandes pensamientos. Él es el más espiritual de los escritores de himnos ingleses. Recordemos todos, en medio de los encantos de este mundo, que cómo es que escribió Joseph Hart: nadie más que Jesús puede hacer bien a los pecadores indefensos. Esto lo escribió Nigel Field. Bueno, pues aquí vemos principalmente algo que me llena mi corazón. Yo he visto a muchos cristianos que les cuesta trabajo creer, que les cuesta trabajo cambiar, que sí aman a Dios, que saben que existe, pero tienen una dificultad para poder vivir en la manera en que Cristo quiere. Algunos no viven ni predican la hipergracia, pero ciertamente les cuesta trabajo, están atados todavía aún a su pecado y les cuesta trabajo dejarlo. Otros se centran en que quizás el pecado solamente es sexual, pero olvidan los pecados que no se ven: el orgullo, soberbia, vanidad, quizás las malas palabras, etcétera. Entonces vemos que realmente el Señor no juzga al cristiano que está en ese proceso. Lo que sí nos puede llevar a no recibir la salvación es seguir creyendo que yo estoy bien cuando realmente no lo estoy. Pero algo que yo puedo ver en este varón, Joseph Hart, es que a pesar de su vida de inmundicia y de haber hecho algo incorrecto, él sintió el peso de pecado en su corazón y buscó realmente de Dios. Y al tener ese encuentro con Cristo, el verdadero, entonces tuvo la oportunidad de cambiar, y hoy podemos tener documentos que avalan no solo cómo vivía o su espiritualidad, sino también la sana enseñanza que él llegó a dar para que hubiera personas que realmente pudieran tener ese encuentro con Dios y poder tener esa metanoia que realmente se necesita para poder ser un verdadero cristiano usado por Dios. Entonces esto nos deja, como lo dijo él a su sobrino, no nos deja tristeza sino esperanza, entendiendo que muchos de los hermanos que todavía luchan quizás con alcoholismo, drogadicción, también con adulterio, homosexualidad, etcétera, pueden ser rotas esas cadenas, y vemos que un hombre que rompe esas cadenas puede dejar huella, como Joseph Hart, que vivió hace más de 300 años y sin embargo todavía hoy tenemos las enseñanzas que llegaron de este varón. Pues damos gloria a Dios por ese varón y por esos varones que dieron la vida por la fe y que nos hacen recordar que todavía hay esperanza, que si a ti te ha costado trabajo, que si te ha sido difícil el camino a la cruz, el poder tener un encuentro con Dios y tener un metanoeo, que es el cambio de pensamiento, para poder tener esa metanoia y tener un cambio de rumbo, pues hay esperanza. Solamente busca a Cristo de la manera correcta. Bueno, pues hasta aquí terminamos este video de los héroes de la fe. Doy gracias a Dios por su vida de este varón y por la vida de ustedes, que espero que realmente sea de inspiración, y para aquellos que les cuesta trabajo todavía el caminar en obediencia a Cristo, pues ojalá que este video les sirva también de inspiración para buscar esa metanoia. Que Dios me los bendiga, le doy la gloria a mi Señor Jesucristo y nos vemos en la próxima. Bye.